nuestro invitado de hoy, podemos abrir un poco lo de las redes sociales a través del Facebook, del Twitter y todo lo demás. Cuando vean al invitado se les van a decir a este chabón hay que preguntarle, porque hablamos de la argentinidad, hablamos de vivo en Argentina, hablamos de lo que significa, hablamos de las diferencias culturales, hablamos de que no somos una sola cosa, que somos muchísimas, millones de cosas diferentes, individuales, todo perfectas. Lo que ha hablado él, ¿no? De los argentinos. Con lo que sabe de la argentinidad, por favor, vamos a presentarlo con estas imágenes. Nuestro invitado nació en Buenos Aires un 7 de octubre bajo el signo de Libra. Como él y como él. Su carrera como actor empezó a los 19 años junto a Alejandra Boero en obras como La Chinche. Al mismo tiempo se dedicó a escribir. Hizo desde los guiones del Mono Relojero hasta sus propios espectáculos unipersonales, como Historias Recogidas y Pan y Circo. Escribió para talentos como Nini Marshall, Jorge Luz y Antonio Gasalla. Su gran éxito fue Salsa Criolla, que vieron más de 3 millones de personas. Su especialidad es el monólogo político, en el que no tiene rivales. Últimamente lo aplaudimos en Los Productores, en Hairspray. Su nombre es sinónimo de humor e inteligencia. Demos la bienvenida a Enrique Pinti. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Va fantástico. ¿Cómo te trata este presente? Trabajando, y me trata muy bien. Trabajando mucho y esto es lo mejor que te puede pasar a cualquier persona. Sí. Pienso. Sí. No sé, hay gente que no, hay gente que le gusta rascarse y está bien, tienen derecho. Pero realmente para mí trabajar en lo que me gusta es fantástico. Es decir que estoy pasando, no estoy pasando por un buen momento, estoy pasando por unos 40 años buenos, que es bastante difícil de poderlo decir sin que se te caiga la cara de vergüenza, porque muchas veces uno pasa malas rachas y qué sé yo no las he tenido. No las sentí. Sí, el país sí. El país ha tenido muy malas rachas, uno ha sufrido por el país, porque uno es un ser social y también es un ser individual. Sí. Hay que tratar de poner las dos cosas y en los peores momentos que vos podés ver en tu entorno, podés refugiarte también en tu cosa individual de poder hacer sin llegar al autismo. Pero poder estar presente también en el dolor de los demás, en la falta de los demás y en todo eso que nos ha pasado tantas veces. Y sin necesidad de caer. Sin necesidad de caer, siempre canalizándolo con el trabajo, siempre de alguna manera diciéndolo o insinuándolo cuando no se puede. Siempre fue tu forma, por otro lado. Sí. La verdad que por ahí canalizaste muy bien, claro, canalizar toda la bronca que tenía y todas las injusticias que uno ve o las que sufre o cualquier cosa. Tener un lugar donde poder desahogarse es algo fantástico. No es lo mismo ser actor que eso otro, porque el actor, bueno, se tiene que ajustar a un texto, a veces el texto no te gusta pero tenés que vivir de eso y lo tenés que hacer y qué sé yo, algunos actores. Lo mío era una cosa, era como una catarsis, era como decir todo lo que me decías acá, meto todo y escribías. Y saco todo y qué sé yo. Y después por eso, porque como era una mochila un poco pesada, sigue siendo una mochila un poco pesada, eso de hacerse cargo de toda la realidad todos los días, leer todo, ver todo, para después en el escenario a la noche poderlo decir. Estar al día aparte. Claro, de vez en cuando los descansitos, como Hairspray, como productores, como ahora el Burgués Gentilhombre, que de alguna manera es volver, lo del Burgués Gentilhombre es volver un poco a la fuente, porque Molière en su época fue un sátiro de costumbre, fue también un tipo que no dejó en paz a nadie y una persona que tenía subvención real, que era muy difícil. Luis XIV lo protegió en la segunda. Lo bancaban los reyes. Lo bancaban los reyes. No cualquiera. No cualquiera banca a alguien que después se te ríe en la cara y se lo permitieron. Era una especie de privilegiado este hombre, porque realmente mucha gente también me ha preguntado a mí, yo no me comparo con Molière ni me falta mucho paté para comer, para llegar a ser Molière, pero digo, muchas veces me preguntaba, ¿usted no ha tenido problemas? No, nunca tuve problemas así, de carta documento, de juicio en épocas democráticas o de amenazas en épocas de dictadura, porque parecía como que yo estaba permitido de alguna manera. Claro. De alguna manera yo creo también que estabas respaldado por tu propia coherencia. Sí. Hay una cosa, cuando hay una línea y la gente empieza a respetar eso, tampoco nadie se meta, porque son algunos valores, digamos, que defiende la gente en definitiva, el público. Si vos tenés un teatro lleno, ¿quién
Sí, claro. ¿No? Claro, claro. De alguna parte es como una automedicina de los pueblos, sí, esto, ¿no? Sí, exactamente. Tenían esa cosa. Bueno, Molière le pasaba eso. Molière atacó a los falsos religiosos en Tartufo. Había que atacar a la iglesia en 1600 y pico, y la atacó. Y los obispos se pusieron verdes y entonces le dijeron al rey, pará un poco este payaso, porque no. Y el rey dijo, bueno, sí, no, va a tratar, pero Tartufo está en pie. Y todos los tartufos del mundo tiemblan cada vez que se representa Tartufo, el santurrón, que por otro lado le toca las piernas a las mujeres por abajo y que da clase de moral. El burgués gentilhombre, este burgués gentilhombre que cree que con la plata se gana todo. Tengo un regalito, sí, es un viejos son los trapos. Un clásico monólogo de Enrique Pinti sobre la democracia. Vamos a ver qué decías en aquel entonces. ¿Qué decía? A ver. ¿Qué decía? La única lamentable desgracia de todo esto es que los chicos jóvenes, los que ahora tienen 14, 15, 16, 17, 19 y hasta 20 años, que hace 10 o 12 años atrás cuando acá no había democracia, estos chicos tenían 4, 5, 6, 7 años, 10 años, edad de no discernir. Estos chicos se hicieron grandes ahora, escuchando la palabra democracia con una oreja y la palabra corrupción con la otra. Pueden llegar a pensar equivocadamente que la democracia y la corrupción son sinónimos. Cuando fui joven no lo tuve claro como no lo tuvo clara mi generación, de verdad. Cada vez que un gobierno no nos gustó, cada vez que un gobierno nos decepcionó, cada vez que un gobierno no estuvo a la altura de lo que nosotros pensamos que tenía que hacer, o le fuimos a poner una bomba, o fuimos a golpear la puerta de los cuarteles para que lo cambiaran en nuestro nombre, o fuimos a especular salvajemente cagándonos en el prójimo, o nos fuimos del país. Estas 4 puertas no tienen que ser cruzadas por ninguna generación, lo tengo absolutamente claro. Lo tengo claro porque sé que esta democracia, buena, mala, regular o peor, alfonsinista, menemista, privatista, estatista, trucha, nominal, pero que por lo menos me permite hablar con una libertad como en la puta vida he tenido en mis 55 años de argentino, yo no me la merezco, como no se la merece una gran parte de este pueblo argentino en el cual yo estoy incluido. Sí. Esto es arenga, Esto es arenga. Arenga. No te tenía... Es que yo me voy olvidando. Claro. Yo te he visto y te he escuchado en tantas épocas. Claro. ¿Dónde nace este vínculo con la historia? O sea, porque hay como una obsesión. La historia y esa referencia que tenés y esta cosa tan nuestra, que sos como un analista de nuestra argentinidad. Esto nace primero yo tenía una beta humorística, satírica de toda la vida. Yo iba al cine, tenía 9 años, 10 años, volvía y emplomaba a toda la familia contándole las 3 películas que había visto. Siempre le tomaba el pelo. No parabas. Siempre le tomaba el pelo. Siempre satirizaba, ironizaba. Ironizaba que el muchacho mataba a 20 personas al mismo tiempo y nunca moría, que no se les peinaba el jopo. Siempre yo todo este tipo de cosas, tanto cine americano como cine argentino, yo siempre las satiricé. O sea que la vena satírica parece que era una cosa bastante natural. Después se agregó también el hecho de que cuando ingreso al Nuevo Teatro del año 58, 59, la primera obra donde yo tengo letra es El burgués gentilhombre. Yo hago el profesor de filosofía en El burgués gentilhombre y yo descubro Molière. Ahí, cuando descubro Molière, y como Nuevo Teatro tenía una biblioteca donde todos los integrantes podíamos ir a consultar, me leí las obras completas de Molière y dije, la puta, este tipo pensaba y más o menos tiene la misma debilidad por la debilidad humana que puedo tener yo desde que cuento una película hasta cualquier cosa de la realidad. Y entonces, casualmente, frecuentando a Molière y después más atrás a Aristófanes, el gran comediógrafo griego, que además decía groserías, barbaridades, aparecían falos en escena. Bueno, Lisístrata, por ejemplo, de Aristófanes, una comedia griega de siglos antes de Cristo, es las mujeres contra la guerra, que era una cosa muy habitual, como es hoy en día también. Entonces, claro, mataba a los hijos, mataba a las mujeres, entonces dice... Eso fácilmente te llevó a la Argentina. Claro, las mujeres dicen, entonces acá no se coge más. Mientras sigan haciendo la guerra, nosotras cerramos todo. Entonces se encierran las mujeres, Lisístrata es la jefa de la Asamblea de las Mujeres, y dice, acá no hay más sexo, señores, o dejan de hacer la guerra, o la guerra y el amor, lo que después fue hippie. Estos siglos antes cuando yo leo eso, y leo las palabras que usaban, y leo... Y veo que las manifestaciones eran los hombres con falos impresionantemente largos para hacer ver de su abstinencia sexual. Y todo esto viene de tanto antes, claro. Y que eso se hacía en Grecia, la cuna del teatro. Yo dije, bueno, entonces putear se puede. A mí no me vengan a joder con que la comedia es nada más que la comedia fina. No, hay otra cosa. Entonces Aristófanes ya lo hizo, Molière lo hizo a su manera. Y entonces ahí empezó a crecer en esta cosa de sátira, de que podía hacer. Yo puedo hacer todo esto. Desde la sátira política hasta
hasta la sátira de costumbres también, ¿no es cierto? Que fue donde se especializaron otros compañeros de mi época, como Carlos Perciabalo, como Antonio Gasalla, que hacían caricaturas de seres humanos, caricaturas del bien, del rico, del pobre, de cosas, que ya las había hecho Nini Marshall con su galería de personajes que pertenecían a la realidad de la década del 30 y del 40. Entonces ahí se mezcló todo. Cuando después tuve que aguantar, o como todos los argentinos tuvieron que aguantar, esas épocas horribles de dictadura, de censura, de qué sé yo, cuando se abrió la puerta vino la arenga y dije, bueno, vamos a poner las cosas en claro. Vamos a arengar. Vamos a arengar porque, vamos a ver las cosas claras porque se hablaba mucho de democracia. Yo tenía 55 ahí, ahora tengo 71 para 72, pasó mucho, ¿entendés? Pero evidentemente se sigue hablando mucha pelotudez acerca de democracia, a ver si uno se la merece o no se la merece, a ver qué corno hizo uno, qué hacías tú en la guerra, papá, vi una película, ¿no es cierto? Si uno se la merece o no se la merece, si uno está usufructuando una libertad de expresión que la tenemos como derecho humano, pero a ver si nosotros la merecemos y cómo llegó esto, con qué precios. Digo, eso no hay que olvidarse nunca, para no hablar pelotudeces y no decir la democracia no sirve, la democracia trae corrupción, la democracia... no hay que confundir libertad con libertinaje. Cuando dicen esas viejas soretes que dicen no hay que confundir libertad con libertinaje porque son unas fruncidas que... Yo no me asusto de nada, si te asustas de todo, amorosa. Cada vez menos, por suerte. Por suerte. Se van yendo. Y las nuevas generaciones van cambiando. Pues, tienen que cambiar. Es así, tienen que cambiar. Que cambien pero que no se olviden. Porque después uno empieza porque es normal, esto es normal, entonces es tan normal que después decís, bueno, tampoco lo necesito tanto, no sí lo necesitas siempre. Para eso estamos los viejos, para volver a repetir todas las cagadas que hicimos nosotros para que ellos no las hagan. Para contar, para transmitir. Háganle, si quieren hacerle una pregunta a Pinti, ya lo saben, en Facebook, en Vivo en Argentina, o en Twitter, una pregunta que a este nivel de respuesta, no sé cuántas va a responder. Muy poco. Pero ustedes pregunten. ¿Siempre esta misma velocidad? Igual. Siempre desde que era chico y contaba las películas. ¿Volvías a contar la película y se la contabas a esta velocidad? A esta velocidad. ¿Y tu vieja te escuchaba? Es natural, todo el mundo me escuchaba, todo el mundo... ¿Y te entendía a la perfección? Más o menos. Si te digo una cosa, que los profesores de la secundaria desconfiaban muchas veces, porque había materias que no me interesaban a mí, y yo no podía zanatear. Con matemática no se puede zanatear. Claro, pero con historia, yo empezaba a hablar, y el profesor... momentos se perdían. ¿Usted sabe o está inventando? Pinti Darín, me dicen. Mirá qué bueno. Pinti ¿Qué Darín. dice? Perdido por perdido. Vamos a recordar con estas imágenes también. Otro placer de Pinti. Con lo que yo averigüé y con su ayuda, nos vamos a salvar para siempre. Tengo un plan perfecto. Investigaciones, planes perfectos. Hay que ser, joder. Lo entiendo perfectamente, pero escuche esto. Pierotti trabaja en la financiera. La financiera y la constructora son la misma cosa. ¿Me sigue? A usted lo fueron mandando de un lugar al otro hasta que entregó el auto. Y entonces Pierotti le pagó con un cheque para que saldara la deuda. Usted fue un gil y cayó, pero no fue el único. El suyo es el cuarto caso que yo conozco. Ahora, cuando usted cobre seguro, le va a tener que pagar a Pierotti. ¿Sí o no? Bueno, ¿sabes lo que me costó hacer esta escena? ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no tiene la menor idea de lo que es una hipoteca, de lo que es una estafa bancaria. No tengo la puta idea, no sabía de lo que hablaba. Y Lecchi, el director, Alberto Lecchi, me dijo, vos despreocupate, decir, hubo que filmarla por pedazos, porque yo decía, pero no entiendo una mierda. Palabra por palabra. Fue un placer igual trabajar con Darín. Darín es uno de los actores, bueno, todo el mundo lo conoce, una de las personas más colaboradoras con los compañeros. Es fantástico. Y él sabía que yo tenía dificultades y con humor. Cada vez que hacían el contraplano, él me hacía así. Yo moría de risa. Eso realmente me relajó. Enrique, ¿qué es lo mejor y lo peor que tenemos los argentinos? Lo más mejor y lo más peor. Lo más mejor, a tu criterio. Para mí, yo lo he dicho siempre, lo más mejor es el sentido de amistad que tenemos los argentinos. Esa cosa de que vení a casa, nos vamos a arreglar, esa cosa... Toca timbre a cualquier hora. ¿Qué es lo que dicen los que se van, que es lo que más extraña? Exacto, llamame, que yo estoy... Esa cosa de que te vienen a tirar pálida y eso también está bueno. Sí, vos te lo aguantás todo. Eso está bueno. Lo malo pienso que nos iguala a todos los pueblos del mundo. Para mí es la mala memoria y la intrascendencia, no darle importancia a cosas importantísimas en la vida, tanto en la vida política como en la vida personal. Tenemos una cierta frivolidad para algunas cosas y nos olvidamos demasiado de las cosas.